En primer lugar, no puedo hacer un diagnóstico de los desafíos generales de la educación, del contexto actual de la educación superior y del financiamiento y la ley FES que se está discutiendo ahora en 5 minutos. Así que voy a partir por un diagnóstico de la relación de la educación superior con la sociedad actualmente. Vamos a finales de los 80 y principios de los 90. Un montón de adultos en esa época tomaron la decisión de que iba a ser la educación superior el camino, la llave, la puerta de entrada de sus hijos a tener una posición en la sociedad completamente distinta a la que ellos habían tenido. Era una aspiración extraordinariamente legítima, ¿no? Y además estaba la posibilidad. El problema es que esas personas les dijeron que tenían que hacer un sacrificio muy grande para aquello. Tenían que trabajar triples turnos, tenían que endeudarse, tenían que pagar la estadía de sus hijos en una ciudad distinta a aquella en la cual ellos vivían, siendo de clase trabajadora, ¿no? Era muchísimo dinero. Luego el estudiante se endeuda con el CAE, en esa época pensemos una tasa de 5.8, y finalmente logra salir de la universidad, se convierte en profesional, en universidades totalmente mercantilizadas, y resulta que el papá, la mamá, ya con más años, van a la casa de su hijo profesional y se dan cuenta que vive en un departamentito chico, que tiene un sueldo con que no le alcanza para vivir y que además no está trabajando en lo que estudió. Y dice, aquí de alguna forma me han defraudado la promesa. Y además su hijo le cuenta que le tuvo que pedir a un amigo que contratara el arriendo del departamento. ¿Por qué? Porque por el CAE estaba en DICOM y no podía contratar el departamento. Entonces aquí hay una promesa incumplida en varios sentidos. La primera es que el hijo iba a tener una vida mejor. Por la devaluación de carreras que se hicieron solamente para sacar plata, esas carreras finalmente no tenían un mercado laboral porque además se creaban carreras que no estaban alineadas con una estrategia nacional de desarrollo. Es decir, que estuvieran alineadas con empleos que iban a existir. El máximo ejemplo de eso fue la carrera de criminalística. No sé si ustedes lo sabían, una carrera en que ejercer lo que estudiaste era de hecho ilegal. Lo segundo, por la deuda, no tiene una vida mejor. La tercera promesa incumplida es la idea de que este mecanismo de financiamiento era más eficiente. Por el contrario, el 2011 el Banco Mundial dice que Chile hubiese gastado menos plata si hubiese financiado la gratuidad, que hoy día conseguimos después de mucha lucha, que la plata que tuvo que poner el Estado para pagar el CAE. Porque esa plata no se convirtió en profesores, en educación ni en clase. Esa plata quedó en las arcas del Banco Santander en España. Y la tercera promesa incumplida es que si teníamos una nueva generación de profesionales, eso iba a llevar a Chile al desarrollo. Tampoco terminó ocurriendo. Porque esos empleos, muchas veces, y la formación, por haber convertido la educación en un mercado, no necesariamente llevó a eso. Ahora bien, ¿es positivo que haya toda una nueva generación de profesionales? Por supuesto que sí. El punto es que ahora tenemos que diversificar la matriz productiva para ocupar ese conocimiento. Entonces tomo posición de algunas cosas que son bastante evidentes. La primera es que para igualar la cancha en el acceso a la universidad debemos acortar las carreras y debemos encontrar mecanismos de conciliar la vida universitaria con los cuidados y con otro tipo de tareas, incluida la de poder trabajar. En segundo lugar, creemos, tal como lo decía Jaime, que la sociedad debe generar un financiamiento basal a las universidades públicas, a la cual también le exija. ¿Por qué? Porque pensemos, ¿por qué motivo en la producción de conocimiento, que en mi opinión debe estar radicado en las universidades principalmente, ese conocimiento debe estar al servicio de la sociedad? Por lo tanto, el que le debe financiar es la sociedad, no los muchachos que acaban de entrar a la universidad con sus aranceles. El tercero es que la universidad pública, o sea, que el Estado, la sociedad, debe generar un financiamiento basal para que las universidades se vinculen con el medio. Porque hagámonos la pregunta, ¿cuántos de acá estudian con gratuidad? ¿Nadie? Son como tímidos de mano. ¿Cuántos estudian con gratuidad? Bueno, tenemos que hacernos la pregunta difícil. Yo soy totalmente partidario de la gratuidad, pero totalmente partidario de la gratuidad. Pero siempre tenemos que preguntarnos, o hacernos la reflexión, de que cuando usted estudia con gratuidad, son las personas más pobres de la sociedad también, que pagan IVA, los que están financiando que este proceso ocurra. Y yo estoy a favor de eso. Pero entonces el Estado debe generar un financiamiento basal para que la universidad le sirva a los contribuyentes, que son quienes finalmente
financian las universidades públicas. Y lo último, queremos universidades públicas que estén alineadas con una estrategia nacional de desarrollo. Y esto no es culpabilizar ni responsabilidad a las universidades, porque Chile hoy día carece de una estrategia nacional de desarrollo, en donde ponga al sector público, al sector privado, a las universidades, a los liceos técnicos profesionales en función de un objetivo país. Que diga, esa es la economía que buscamos, por lo tanto, estos son los conocimientos y las capacidades que debemos crear en nuestros jóvenes. Con esos 4 conceptos, entiendo que estoy pasado los 5 minutos. Sí. Pero con eso tomo posición. Muchas gracias por su paciencia.